Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde el drama, el amor y las reconciliaciones imposibles son nuestro pan de cada día. Espero que estén listos y con sus palomitas a mano, porque el vídeo de hoy viene cargadito de emoción, de esas que nos hacen saltar del sofá. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, una pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, y que luego nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que incendió la pantalla con su química en Sen Kalkam, y que para deleite de todos llevó su romance a la vida real. Pero como en toda buena historia, hubo un punto de inflexión, un de en que nos dejó a todos con la boca abierta y preguntándonos qué pasó. Pero tranquilos, fans de Hanke. Porque hoy no vamos a revivir las penas del pasado, hoy venimos con una noticia bomba, una noticia que podría cambiarlo todo. ¿Están listos para saber si Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo? Pues quédense conmigo hasta el final, porque la información que les traigo es imperdible. Antes de seguir, quiero recordarles a todos que este canal vive de su apoyo. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si les encanta enterarse de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y déjenos un like para que sepamos que les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Ahora sí, vamos al lío. Como todos recordarán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, la exitosísima serie que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada escena. Y para alegría de todos, esa química se convirtió en amor verdadero. La confirmación de su relación fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Los fans de Hanke estaban en el cielo, celebrando cada momento de su romance. Pero lamentablemente, como en muchos cuentos de hadas, la historia no tuvo un final feliz. Después de un tiempo juntos, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores. Pero con el tiempo se hicieron más fuertes, hasta que llegó la confirmación oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese amor que parecía tan fuerte? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables, e incluso hubo quienes mencionaron terceras personas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, los motivos exactos de su ruptura siguen siendo un misterio. Y eso es precisamente lo que hace que este chisme sea aún más jugoso. Tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem también continuó trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Ambos demostraron una resiliencia admirable, sumergiéndose en el trabajo y tratando de superar el dolor de la separación bajo la atenta mirada de los medios y los fans. Durante este tiempo, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande mantuvo una relación con el empresario Hakan Sabank, una relación que parecía ir viento en popa y que incluso llegó a sonar con campanas de boda. Vimos fotos de viajes lujosos, cenas románticas, e incluso se hablaba de la aprobación de las familias. Parecía que Hande había encontrado la estabilidad y la felicidad después de la tormenta. Sin embargo, hace unas semanas, saltó la noticia de que Hande y Hakan habían roto su relación. Otro bombazo en el mundo del corazón que nos dejó a todos boquiabiertos. Las razones oficiales nunca se confirmaron, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus estilos de vida y prioridades. Algunos incluso se atrevieron a mencionar la persistente sombra de Kerem. Y aquí es donde la historia se pone interesante, agárrense. Porque tras la ruptura de Hande con Hakan, los rumores de una posible reconciliación con Kerem han empezado a tomar fuerza. ¿Por qué? Pues bien, varios factores han contribuido a alimentar estas especulaciones. Y aquí es donde empezamos a desentrañar este misterio. En primer lugar, tanto Hande como Kerem han sido vistos en los mismos lugares en las últimas semanas. No necesariamente juntos, pero sí en los mismos eventos, restaurantes y hasta en el mismo gimnasio.
Algunos dirán que son coincidencias, pero ¿creen ustedes en las coincidencias? Yo, la verdad, no mucho. Recordemos que Estambul no es una ciudad pequeña, y la probabilidad de encontrarse repetidamente en los mismos lugares es, cuanto menos, sospechosa. Además, los fans con su ojo avizor han notado que ambos parecen estar frecuentando los mismos círculos sociales. ¿Será que están intentando reconectar a través de amigos en común? Todo es posible en el mundo del chisme. En segundo lugar, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Los fans de Hank que han notado que tanto Ande como Kerem han empezado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Unfollow, follow, la montaña rusa de las redes sociales. Recordemos que tras la ruptura ambos se habían dejado de seguir, un gesto que muchos interpretaron como una forma de marcar distancia y cerrar el capítulo. Ahora, este nuevo follow es una señal inequívoca de que al menos hay una voluntad de acercamiento. Además, han intercambiado algunos me gusta y comentarios sutiles en sus publicaciones. Puede que no sea mucho, pero en el mundo del espectáculo un simple me gusta puede significar el renacimiento de un romance. Recordemos el poder de un emoji, la ambigüedad de un comentario. Las redes sociales son el campo de batalla del amor moderno. Pero la cereza del pastel, lo que realmente ha desatado la locura entre los fans, es una información que me llegó de una fuente muy cercana a ambos actores. Según esta fuente, Ande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Al parecer, han mantenido conversaciones telefónicas y hasta se han reunido en secreto. Citas clandestinas. Susurros en la oscuridad. Un romance renaciendo en la sombra. Mi fuente, que jura y perjura que esta información es verídica, me contó que estas reuniones han sido muy discretas, evitando lugares públicos y buscando la privacidad para poder hablar sin ser interrumpidos por los paparazzi. ¿De qué han hablado? Eso es lo que todos queremos saber. Según mi fuente, han hablado de todo, de sus vidas, de sus carreras, de sus sentimientos. Han intentado entender qué fue lo que salió mal en su relación y si existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Una terapia de pareja improvisada. Una catarsis emocional a puerta cerrada. Parece que ambos han reconocido que cometieron errores en el pasado y que están dispuestos a dejar el orgullo de lado para intentar construir algo nuevo. Ahora bien, es importante ser cautelosos. No podemos asegurar al 100% que Ande y Kerem estén juntos de nuevo. Todavía es muy pronto para saberlo. No queremos cantar victoria antes de tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que hay una chispa, una conexión que sigue viva entre ellos. Y donde hay chispa, hay esperanza. Esa química que vimos en Senkalkam no se apaga fácilmente. Ese amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas no desaparece de la noche a la mañana. Y al parecer, ni Ande ni Kerem han podido olvidarlo por completo. Además, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales. Quizás ahora, con una nueva perspectiva, puedan construir una relación más sólida y duradera. El tiempo cura las heridas y da perspectiva. Ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren en la vida y en el amor. Quizás ahora estén más preparados para afrontar los desafíos de una relación pública y de alta intensidad. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente estén intentando ser amigos. Después de todo, compartieron momentos muy especiales juntos y es natural que quieran mantener una buena relación. Pero, seamos honestos, ¿es posible ser solo amigos después de haber estado tan enamorados? Yo tengo mis dudas. Amigos con derecho a roce. Un terreno peligroso para los sentimientos. ¿Podrán mantener la amistad sin que resurja la pasión? Solo el tiempo lo dirá. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la atención mediática sobre Ande y Kerem está más alta que nunca. Todos los ojos están puestos en ellos, esperando cualquier señal que confirme o desmienta los rumores de reconciliación. Los paparazzi están al acecho. Los fans escudriñan cada foto. Los medios analizan cada declaración. La presión es enorme, pero Ande y Kerem parecen estar manejándola con cautela y discreción. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo. No nos perderemos ni un detalle. Así que estén atentos a nuestras próximas actualizaciones,
porque les aseguro que tendremos más noticias sobre este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Mantengan las palomitas a mano. Prepárense para más drama. El romance está en el aire. Y mientras tanto dejen volar su imaginación. ¿Se imaginan a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez sí funcionaría? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. En resumen, mis queridos chismosos, el vídeo de hoy ha sido un viaje lleno de emociones. Hemos recordado el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado los motivos de su ruptura y, lo más importante, hemos explorado la posibilidad de una reconciliación. Hemos visto que hay señales que apuntan a que algo está pasando entre ellos, pero también hemos sido cautelosos y hemos reconocido que todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es innegable es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor ha tocado el corazón de millones de personas y muchos todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Un amor que trascendió la pantalla. Una conexión que sigue viva en la memoria de los fans. Un cuento de hadas que podría tener un segundo capítulo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de la información que les he traído. Recuerden que este canal existe gracias a ustedes, así que su apoyo es fundamental. Sin ustedes no hay chisme. No olviden dejar sus comentarios sobre qué opinan sobre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible. Y también déjenme en los comentarios qué otras parejas del mundo del espectáculo les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Estoy abierto a sugerencias. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.